Buenos días, mis queridos hermanos. Les ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. En la última reflexión os prometí que vamos a ver otros temas, o al menos un tema más tenía preparado, con respecto a la ley, y seguramente hay más de uno, pero creo que el tema que vamos a tratar hoy es mucho más importante, ya que creo que el tema anterior fue suficientemente convincente, o un testigo, ¿verdad?, de un escrito está lo suficientemente claro para poder iniciar una investigación personal, ¿verdad?, ya que la obra de santificación es una obra personal, con lo escrito está, ¿verdad? Sin embargo, hoy traigo delante de vosotros un tema que es tan importante y tan revelador hoy de muchas cuestiones, en realidad, no solamente una, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de entender cómo 1844 era en realidad una sucesión de eventos, todos muy importantes, y que en realidad debería de haberse terminado la obra hace bastante tiempo. Sin embargo, vamos a ver una progresión en la luz y vais a ver cómo Dios nos va conduciendo, exactamente como cuando tratamos en el tema de la ley, siempre dijimos, ¿verdad?, del santuario, y vais a ver hoy que vamos a entender también, porque el santuario es el fundamento, ¿no?, de la Odisea, o debería de serlo. Como Dios nos ha conducido desde la guardería, escuela general, ¿verdad?, hasta la universidad, para que podamos entender qué es la ley, quién es la ley, el cumplimiento de la profecía, el santuario, cuál es el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar de entender textos importantes y que nos tendría que ayudar a entender esta progresión en la luz. ¿Cuál es el mensaje actual? ¿Quiénes son los mensajeros actuales, verdad?, que llevan el mensaje de Cristo en la actualidad. En realidad, un montón de cuestiones que por supuesto no vamos a tratarlos todas, pero os la dejo en bandeja para que podáis estudiar, ¿verdad? Por lo tanto, el tema de hoy yo lo he titulado, es de la reflexión, ¿verdad?, pero es un texto tremendamente importante de Malaquías, ¿verdad? Y dice: el Señor a quien vosotros buscáis vendrá de repente a su templo. Y hoy vamos a tratar de entender una vez más en profundidad cuál es su templo. Porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, tanto los judíos como los gentiles, como la Odisea, tienen una visión errada o retrasada, es decir, se ha quedado en la guardería sin avanzar en la luz, y al no caminar con la luz, es decir, con Cristo, no han entendido quién es el verdadero templo de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar de entender nosotros hoy. Como no puede ser de otra manera, cuando estamos hablando del templo, inevitablemente tenemos que ir en Deseado todas las gentes, en capítulo 16, en su templo, al párrafo de oro que os he dicho es fundamento para nosotros para poder entender esta realidad. Y voy a leer de este texto solamente la parte que nos corresponde, y que es la parte colorada, ¿verdad? Lo que es en blanco os lo dejo para un estudio personal de cada uno de vosotros. Lo hemos tratado en innumerables ocasiones, y vaya si lo vamos a volver a tratar, ¿verdad? Porque es el fundamento, ¿verdad? Y fijaos lo que dice: necesitamos entender cuál es el templo, de qué templo habla Dios y qué es lo que tiene que ocurrir en el día de la expiación, es decir, ahora mismo o desde 1844. Dice: desde los siglos eternos fue el propósito de Dios que todo ser creado, desde el brillante y santo serafín hasta el hombre, fuera un templo para la morada del Creador. ¿Qué es el templo? ¿Cuál es el auténtico templo donde habita Dios? Nosotros, queridos, los seres creados. Y ahora líguenlo
con la ley que vimos en la reflexión anterior. Por eso he decidido tocar esta reflexión, porque hay que conectar todas esas realidades para poder entender la realidad final, el mensaje actualizado, luz nueva hoy, que reside de lo escrito está, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién es el templo? Nosotros. ¿Dónde quiere habitar Dios? Aquí. Dice, a causa del pecado, la humanidad dejó de ser un templo para Dios, oscurecido y contaminado por el mal. ¿Cuándo ha ocurrido esto? Adán en Edén, ¿verdad? Por el pecado, por elegir un otro Dios, lo entrecomillo, pero confiar en un otro, ¿verdad? Y dice, el corazón del hombre dejó de revelar la gloria del divino. ¿Cuál es el corazón del hombre? El lugar santísimo. Allí es donde habita Dios, el arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto es ahí donde habita Dios. Y de esto se separó Dios, Dios, Adán en Edén, perdón. Dice, pero atentos aquí, dice, pero con la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Por qué con la encarnación o por la encarnación? ¿Por qué, queridos? Porque Cristo, el Verbo, se ha hecho carne. Entonces, se ha convertido en hombre, en el segundo Adán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el segundo Adán? En el hombre Jesucristo. Él viene conectado con Dios, con el Espíritu, con la gloria de Dios, con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Él viene conectado con la naturaleza divina, con ese carácter que Adán perdió en Edén. Por eso nos dice, pero con la encarnación del Hijo de Dios, atentos, se cumple el propósito del cielo. ¿Cuál era el propósito del cielo? Que Dios habite en este templo, en el hombre. Y ahora la pregunta clave, ¿en cuál hombre? En el hombre Jesucristo, el segundo Adán. Dios habita en el hombre. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con este hombre? ¿Qué deberíamos de haber recibido nosotros del primer Adán? Esta naturaleza divina, esta gloria de Dios, este carácter, ¿verdad? Eso es lo que deberíamos de haber heredado. ¿Y cuál es la invitación del hombre Jesucristo del segundo Adán? Que tomemos de él esta naturaleza divina, este espíritu, esta gloria, este carácter. ¿Comprendéis? Entonces dice, pero con la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. ¿Se cumple? ¿En quién? En el hombre Jesucristo. Y en todos aquellos que le siguen, que caminan con él. ¿Verdad? Dice, Dios quiso que el templo de Jerusalén, y ahora trata de ayudarnos a entender la parábola, la metáfora del santuario entregado a los judíos. ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Por qué les entregó el santuario? ¿Verdad? Dice, Dios quiso que el templo de Jerusalén fuera un testimonio continuo del alto destino abierto a cada alma, en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Dice, pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que consideraban con tanto orgullo. No se consideraban templos santos para el Espíritu Divino. Pero es que no solamente ellos no entendieron, nosotros tampoco. Y los pioneros, hasta 1888, tampoco lo entendieron. Y lo vamos a ver por el texto, ¿verdad? Por la luz en progresión. Hasta nosotros. ¿Verdad? Hasta hoy. Ahora entramos en nuestra reflexión. Recuerden que siempre en la descripción encontraréis el enlace, ¿verdad? En origen a la reflexión. Y nos dice lo siguiente la reflexión. Vamos a ver esta luz progresiva entregada a los pioneros, 1844, antes, 1844 y después, hasta 1888, porque en 1888 ocurrió algo importantísimo. Y a partir de entonces deberíamos de haber entendido cosas, pero desgraciadamente hasta hoy no entendimos. Por eso leímos el párrafo en su templo, el párrafo de oro, para sentar fundamentos y poder entender qué es lo que quería hacer Dios en 1844 y
los años siguientes, 1888 los años siguientes, y qué es lo que quiere hacer ahora, al final del tiempo en realidad, ¿verdad? Y que desgraciadamente la Odisea no lo entiende, no lo espera, desconoce esta realidad, ¿verdad? Dice, el tema del santuario fue la llave que abrió el misterio del chasco de 1844. Abrió a la vista un sistema completo de verdad, conectado y armonioso, mostrando que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento del advenimiento y revelando el deber presente al sacar a luz la posición y la obra de su pueblo. Pregunto, ¿cuántos eran su pueblo en aquel momento? Los mileritas. ¿Un puñado de gente? ¿Con esta gente quería terminar la obra? Pero ahora os pregunto yo, ¿cuánta gente había en 1888, queridos? Pues eran unos 3.000 y pico apenas. No llegaban a 4.000 personas. ¿Con estos quería terminar Dios la obra? Ahora digo yo, y ahora al final, queridos, mucha gente cree que son multitud. Pero esto no es verdad, queridos. Y esto se refleja en la realidad en la que estamos. ¿Cuán poquita gente está dispuesta a aceptar esta realidad? Y por cierto, me voy a parar un momento aquí, os pido disculpas, porque tenía que decir algo al principio y se me escapó, pero es algo tremendamente importante. Como bien sabéis, yo he iniciado un proyecto para tratar de aumentar los seguidores del canal, de modo que todos esos mensajes que nosotros presentamos no sean presentados a muy poquita gente, sino que vamos a ir buscando mentes consagradas que puedan comprender este mensaje y que puedan compartirlo. Por esto me vi obligado a empezar un proyecto y subir, o sea, crear la Biblia, toda la Biblia. Por ahora acabo de terminar el Nuevo Testamento, estoy empezando con el Antiguo Testamento, me va a costar algo más de trabajo, para que luego empecemos con libros del Espíritu, profecía, matutina, reflexión, es decir, para tratar de aumentar, y espero que podáis ver que están aumentando despacio, pero aumentando últimamente el número de suscriptores del canal, ¿verdad? Eso es debido al trabajo que estoy haciendo. Ahora bien, esto es lo que quiero destacar. Quiero agradecer en el nombre de Jesucristo a todas aquellas personas que han comprendido la obra y la necesidad de este ministerio y que me han ayudado a este ministerio para poder tener el ordenador que tengo aquí en el garaje. Pero debido al proyecto que acabo de empezar, yo trabajo arriba en la casa, porque si estoy aquí en el garaje no me entero de nada de lo que está ocurriendo afuera. Es decir, afuera puede entrar quien quiera en la casa y yo no me entero. O si alguien llama a la puerta, pues tampoco no oigo nada desde aquí, ¿verdad? Porque este garaje está bajo tierra, ¿verdad? Entonces se escucha muy poca cosa. Ayer estaba echando humo mi ordenador de la casa, ¿verdad? Humo es una metáfora, es decir, estaba bien calentito, a pesar de que afuera ya estaban unos 32 grados, más el calor que genera en la casa, ¿verdad? Pues se había aumentado bastante el calor. Bien, llevo unos 2 días, 3 días, que le pedí ayuda a mi hijo que montemos un equipo, ¿verdad? Y que renueve mi ordenador, porque el ordenador que tengo en la casa pues lleva más de 10 años seguro. Entonces hemos buscado un equipo en condiciones que pueda hacer el trabajo que tengo que hacer, porque este proyecto va a ser un proyecto que me va a costar mucho tiempo. Entonces, con el ordenador que estaba trabajando me costaba una eternidad cada capítulo, cada archivo que estaba creando. Mucho tiempo.
Entonces necesito un equipo más rápido. Quiero deciros, y eso es el punto fuerte, que gracias a vosotros, queridos y queridas, algunos de vosotros os he agradecido personalmente, porque os tengo conmigo en el canal de Telegram, pero otros no. Hay, hay, hay al menos una persona que desde hace un tiempo, hace unos meses, nos ha aportado bastante ayuda. Y es una persona que no sé cómo contactar con ella. Me encantaría ayudarla. Sin embargo, sé que ve estas reflexiones y que sistemáticamente ha ayudado al canal. Pues gracias a vosotros, a todos vosotros, que no sois muchos, que tampoco las aportaciones son algo fuera del otro mundo, pero sin embargo, con vuestras aportaciones y con lo que mi familia ha podido aportar, estamos renovando el ordenador que tengo, el ordenador personal que tengo arriba en la casa, para poder llevar a cabo este proyecto, ¿verdad? Porque no puedo estar aquí. Es decir, podíamos hacer cosas aquí, sin embargo, si me meto aquí, no me entero de nada. Y hay un problema que hay un tiempo que hay gente que entran por las casas, ¿verdad? Gente que quieren ocupar casas vacías. Y esto le ocurre a los vecinos también. Los vecinos que, el hecho que yo estoy en casa y que trabajo en casa en la huerta, mis vecinos de alrededor están no contentos. Lo siguiente, porque hay alguien que se entera de que no entren en sus casas, ¿verdad? Sabiendo que yo estoy aquí. Pero resulta que en una ocasión me he encontrado yo aquí, que me entró una persona, casi estaba a punto de entrar aquí en el garaje, ¿verdad? Entonces, dio la ocasión de que lo vi, que entró. Entonces me puse firme, ¿verdad? Con aquella persona le dije claramente que no vuelva a entrar, ¿verdad? Entonces no puedo estar en el garaje y necesito mi equipo en la casa. No os pido nada, porque vosotros ya habéis hecho lo necesario. Cristo puso en vuestro corazón este deseo de aportar y de ayudar a este ministerio. Por lo tanto, ya está pedido el equipo. Ya os haré un vídeo cuando lo montaré, como está montado ahí en la casa, ¿verdad? Para que pueda llevar a cabo este proyecto. Y por esto he hecho este inciso en este material. Vuelvo a pediros disculpas, ¿verdad? Pero quería agradecer de todo corazón a todos, hermanos y hermanas, que Cristo puso en vuestro corazón este deseo de ayudarme para poder llevar a cabo este proyecto. Y quiero deciros que sin todos vosotros, sin todas vuestras aportaciones, esto no hubiese sido posible. Os quiero agradecer en nombre de Jesucristo y que nuestro Dios os devuelva mucho más de lo que vosotros ya habéis hecho. Es decir, no os pido nada. Os agradezco de todo corazón que sabéis que hay necesidad y que este ministerio necesita apoyo, y en esta ocasión quiero agradecerlo de todo corazón a los que ya lo he hecho personalmente y a los que por alguna razón no sé cómo contactar con vosotros, pero por este medio sé que vosotros veis estas reflexiones. Os agradezco y le pido a nuestro Dios que os devuelva mucho más de lo que lo habéis hecho y que lo estáis haciendo, porque algunos de vosotros lo estáis haciendo sistemáticamente y esto es de agradecer. Esto me permite a mí dedicar todo mi tiempo exclusivamente a eso. De mañana, primera horas de la mañana, hasta tarde, noche, anoche otra vez terminé, pasadas las 12 de la noche, ¿verdad? El trabajo que tengo que hacer, y esto me permite a entregarme casi por completo a vosotros. Casi, porque todavía es decir, no puedo vivir de eso, no vivo de eso, ya lo sabéis, me dedico a la huerta, pero este año la huerta está complicada, ¿verdad? Por falta de agua. Sin embargo, yo le agradezco a Dios que no ha faltado. Mucho o poco no importa. Esto es irrelevante. Para mí estoy muy contento porque
tenemos este equipo en el garaje y que puedo renovar el equipo que tengo arriba en la casa que me permite llevar este proyecto a cabo. Necesitamos subir de suscriptores y que sean muchos, muchísimos, para que todas aquellas mentes que Cristo está llamando a la obra puedan compartir, puedan aportar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este ministerio, porque lo que nos interesa es el mensaje, que el mensaje tiene que llegar. Aquí cierro este inciso. Gracias de nuevo. En el nombre de Jesucristo os lo digo. Vamos a seguir con la reflexión, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Cristo en 1844 quería preparar este pueblo y vamos a ver para qué. Vamos a estar sorprendidos, ¿verdad? Porque nosotros nunca entendimos cuál era el propósito eterno de Dios. ¿Qué significaba el templo, verdad? Y dice, así como los discípulos de Jesús, después de la terrible noche de angustia y desilusión, se alegraron cuando vieron al Señor, así se regocijaban ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Esperaban que apareciera gloria para recompensar a sus siervos. Es decir, ellos esperaban la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Pero todavía no, ¿verdad? Había que pasar otras cosas, otros eventos previos a la venida visible de Cristo, ¿verdad? Dice, como sus esperanzas fueron defraudadas, habían perdido de vista a Jesús. Habían perdido de vista a Jesús y con María en el sepulcro gritaron, te han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y esto es, podríamos decir, toda la etapa de los gentiles, ¿verdad? Desde la ascensión de Cristo hasta 1844, podríamos decir que el cristianismo ha perdido de vista a Jesús, ¿verdad? Realmente no entendían qué es lo que está pasando, ¿verdad? Dice, ahora, en el lugar santísimo lo contemplaban de nuevo. En el lugar santísimo lo contemplaban de nuevo, gracias al texto de Daniel 8:14, que ahora vamos a ver cómo sigue nuestra reflexión, ¿verdad? Dice, su compasivo sumo sacerdote, que pronto aparecería como su rey y libertador, la luz del santuario iluminaba el pasado, el presente y el futuro. Y ahora entendéis cómo nosotros utilizamos el santuario pasado, presente y futuro. Queda poco de futuro, lo único que queda es la fiesta de los tabernáculos, pero en realidad nosotros no paramos de hablar de esta fiesta de los tabernáculos. Porque eso es la boda del Cordero. La fiesta de los tabernáculos es la boda del Cordero, queridos. De eso está hablando, ¿verdad? El evento más importante de toda la historia de la humanidad. El culmen de toda la historia bíblica, podríamos decir, ¿verdad? La obra de Cristo. Dice, sabían que Dios los había guiado por su providencia infalible, aunque como los primeros discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que llevaban. Este había sido correcto en todos los aspectos. Al proclamarlo habían cumplido el propósito de Dios, ¿verdad? Y fijaos cómo Dios se contentó con que sencillamente comprendan Daniel 8:14, ya era algo, ¿verdad? Teniendo en cuenta casi 2000 años desde la ascensión de Cristo y que el cristianismo había perdido de vista a Jesús. Ya no sabían lo que está pasando, ¿verdad? Dice, al proclamarlo habían cumplido el propósito de Dios y su labor no había sido en vano en el Señor. Dice, engendrados de nuevo a una esperanza viva, se regocijaron con gozo inefable y lleno de gracia. Fijaos, dice, tanto la profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Piensen, ¿qué santuario? ¿Qué templo había de ser purificado? Lo leímos al inicio. Nosotros, queridos. Entonces, cuando nos está diciendo hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. ¿Purificado qué significa? ¿Qué decimos nosotros que tiene que ocurrir en el día de la expiación? La purificación y la restauración, ¿verdad? ¿Purificación de qué?
de la falsa doctrina. ¿Qué nos dice Apocalipsis 18:4? Salid de ellos, pueblo mío, de la falsa doctrina. ¿Qué pasó con los mileritas? Eso mismo. Podríamos decir que eso mismo debía de pasar en 1888. Porque, desgraciadamente, ellos tampoco entendieron bien todo esto. No se habían purificado. A pesar de que estamos hablando de la iglesia de la Odisea ya. Pero ¿qué ocurre? Que de nuevo habían perdido de vista a Jesús. Pero si lo dice la sierva, ¿no? Habíamos perdido de vista. Entonces, no entendíamos que hay una boda del Cordero que tiene que ocurrir este evento, ¿verdad? La restauración, que eso es la boda del Cordero. La restauración, esa nueva humanidad, la unión de la naturaleza divina con la humana y el culmen de toda la historia evangélica, ¿verdad? De toda la obra de Cristo. Por lo tanto, dije, hasta 2300 días entonces será purificado el santuario, el templo, este templo, ¿verdad? Porque en el cielo no hay ningún pecado. No, en el cielo no hay pecado. Es una metáfora, una realidad, lo mismo que el santuario. Era una parábola, una realidad para hablarnos de algo mucho mayor, de otra realidad más profunda, ¿no? Entonces dice, como el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado, se refería a la administración de Cristo en el lugar santísimo, al juicio investigador. Esto también es una realidad, ¿verdad? Y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos como ellos creían, la segunda venida visible, ¿verdad? Dice, el error no había estado en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que tendría lugar al final de los 2300 días. Pero ahora nosotros deberíamos de entender que en realidad, en el tiempo de los 2300 días, nosotros deberíamos de habernos santificado en la verdad. De modo que, cuando entendiésemos esta realidad, teníamos que entrar en el día de la expiación para ser purificados y restaurados. ¿Qué pasó? Que nosotros no hicimos esta obra. No entendimos. Fuimos engañados, ¿verdad? ¿Y no le pasó esto mismo a la Odisea hasta 1888? Pues claro que sí. La pregunta clave es, ¿volverá a repetirse ahora? ¿Seremos de nuevo engañados? Sabemos que la Odisea está en Babilonia, se ha unido a Babilonia a través del ecumenismo. Y Dios tiene que sacar un pueblo remanente, por eso el Apocalipsis 18:4 vuelve a tener otra vez significado para este grupo pequeño, ¿verdad? ¿Entendéis cómo esta profecía tiene, esta misma aplicación, pero en distintas etapas, en distintos tiempos? Y podríamos decir que 3 veces Dios intentó perdonar a su pueblo y restaurar a su pueblo. 2 han pasado, 1844 y 1888. ¿Qué es lo que falta? La tercera, la última, ¿verdad? La última está por cumplirse. Y esto es lo que estamos trabajando nosotros, tratando de entender esta realidad para que no vuelva a pasar lo que ya pasó en 2 ocasiones, ¿verdad? Dice, a causa de este error los creyentes habían sufrido una desilusión, aunque todo lo predicho por la profecía y todo lo que las escrituras les permitían esperar se había cumplido, dice. En el mismo momento en que lamentaban el fracaso de sus esperanzas, se había producido el acontecimiento predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiera aparecer para recompensar a sus siervos. Es decir, este acontecimiento debía producirse antes de la venida visible de Cristo. Y ahora pregunto yo, ¿qué nos queda pendientes a nosotros, antes de la segunda venida visible de Cristo en las nubes? El único acontecimiento desde perspectiva divina y desde el calendario del santuario, ¿verdad?, de esta parábola del santuario, el único acontecimiento que queda pendiente es la fiesta de los tabernáculos, templos, fiesta de los templos, tabernáculos. ¿Quiénes son? Nosotros. ¿Qué acontecimiento es este? La boda del Cordero, la restauración total y completa del hombre
los templos en donde Dios ha de habitar. ¿Ahora entendéis? Pues este es el último acontecimiento que tiene que ocurrir antes de la venida visible de Cristo. ¿Ahora entendéis? Luz en aumento, ¿verdad? De eso estamos hablando. Progresión de la luz hasta nuestra realidad. Dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos esperaban, sino como estaba prefigurado en el tipo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. Esta fue la luz que ellos recibieron. ¿Pero qué había que ser purificado en el cielo? Nada, queridos. Pero aquí sí. ¿Qué obra empezaron a hacer los pioneros? ¿Con la ayuda de quién? ¿Estaba el cuarto ángel, Cristo mismo, en medio de su pueblo? ¿En el día de la expiación? ¿A través de la sierva? Sí. ¿Y por qué 1888? Ustedes cuenta que no lo entendimos, queridos. A pesar de haber caminado con Cristo, no lo entendimos. Por eso 1888. Porque en 1888 nosotros dejamos de caminar con Cristo. Por eso 1888. Dejamos de caminar con Cristo. No lo entendimos. ¿Verdad? Dice, el profeta Daniel lo representa como viniendo en este tiempo al anciano de días. Recuerden la visión de los dos tronos, que también hablamos de ella, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo ahí? Esperad delante de la tienda del lugar santísimo. Me voy al Padre, me voy a las bodas. ¿Recordáis lo que dijo Cristo? Pues eso es lo que está hablando aquí. ¿Qué son las bodas? La unión con el hombre, naturaleza divina, y tomar en posesión la tierra, el dominio que le pertenece, pero que todavía está en manos del enemigo, ¿verdad? Dice, y aquí uno semejante al Hijo del Hombre, uno semejante al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Un hombre, nuestro hermano mayor, y el Hijo de Dios también, ¿verdad? Dice que venía con las nubes del cielo y vino no a la tierra, sino al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué es lo que tenía que pasar? La boda del Cordero, queridos. ¿Pero qué pasó? Que no le entendimos. No nos habíamos santificado. En la obra del santuario nos pasó lo mismo que a Nicodemo. Nicodemo, pero dice, ¿cómo había que nacer de nuevo? Y Jesús le recrimina, dice, pero ¿cómo? Siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes el día de la expiación? ¿No entiendes el propósito del día de la expiación? Pues esto nos pasó a nosotros, queridos. La pregunta clave es, ¿nos pasará a nosotros ahora también? ¿Volveremos a repetir este gravísimo error y no entender qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es toda la motivación para poder restaurar al hombre, que es la boda del Cordero? Espero que no se repita, queridos. Espero que todo este trabajo no esté en vano, queridos. Espero que haya un pueblo, y cada vez más, ¿verdad? Hay un pueblo pequeño en distintos países. Yo sé que existe. Sé de vosotros en español, pero sé de otros en otros idiomas, en otros países. Existen, no son muchos, pero son, ¿verdad? Este grupo se está formando. Pero necesitamos que sean muchos, queridos. Muchos más. ¿Cuántos más? Por eso no paro de trabajar de mañana hasta noche. Por eso estoy tan agradecido con aquellos poquitos que han entendido la obra de este ministerio, que han entendido el mensaje y la importancia que tiene, ¿verdad? Dice, esta venida, atentos, os pido que estéis atentos.
Esta venida es predicha también por el profeta Malaquías. Dice, atentos, vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Qué ha dicho? Vendrá súbitamente a su templo. ¿Cuál es el templo? Para los pioneros, el templo celestial. ¿Y para nosotros? ¿De qué templo habla, queridos? ¿Entendéis la luz progresiva? ¿Entendéis cómo Dios en 1844 se dio por contento por aquel momento de esta comprensión y esperaba que partiendo de aquí podrían entender el día de la expiación? Pero hasta 1888 aún no habían entendido, queridos. Ahora os pregunto yo a vosotros. Nosotros entendemos hoy de qué habla este texto. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza. ¿Quién es el mensajero de la alianza? ¿Quién es el don inmerecido, el Espíritu Santo, la naturaleza divina, el carácter que tanto necesitamos? Cristo, queridos, el Espíritu de Cristo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿A quien vosotros buscáis? Esta es buena pregunta. ¿Lo buscamos? ¿Sabemos quién es y qué es lo que tiene que pasar? Lo buscamos porque en 1888 justamente esto pasó. No entendieron quién es el mensajero de la alianza. Dice, a quien deseáis vosotros. He aquí que vendrá, dice el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1, ¿verdad? Dice, la venida del Señor a su templo fue repentina, inesperada para su pueblo. ¿Fue así en 1844? Sí. Pero, ¿era el templo el que quería Dios? Todavía no, queridos. Porque el pueblo no estaba preparado. El pueblo no habían hecho la obra del lugar santo. No habían entendido qué tenía que ocurrir en el día de la expiación. Lo único que habían entendido es que el Señor viene, pero no entendían el acontecimiento. Estaban confundidos en el acontecimiento. En 1888, ¿entendieron esta realidad? Pues cuando John C. Waggoner le habla de Gálatas 3, Cristo es nuestra justicia. Él es la ley para nosotros. ¿Comprendieron? Tampoco. Y ahora nosotros. Y de paso os digo, ¿por qué hablamos de la reflexión anterior de la ley? ¿Por qué dije todo lo que dije con respecto a la ley? ¿Quién es la verdadera ley? Porque si nosotros no entendemos esta realidad, hoy tampoco estaremos preparados. Nosotros estaremos con la mente, ley moral, ley ceremonial y otras historias, metáforas y parábolas, de la lección objetiva, sin comprender aún la realidad. ¿Cuál es esta ley? ¿Cuál es este carácter? ¿Cuál es esta naturaleza divina? El mensajero de la alianza, el don inmerecido que nosotros buscamos, y es que lo buscamos. Porque parece ser que la Odisea está confundida, pero bien confundida. No entiende ninguna de esto. Por eso la necesidad de un grupo, una generación que glorifique a Dios, porque la Odisea está confundida, Babilonia, ¿verdad? La venida del Señor a su templo fue repentina e inesperada para su pueblo. No lo esperaban allí, dice, esperaban que viniera a la tierra. ¿Se habían santificado? ¿Habían entendido qué es lo que tenía que pasar? ¿Habían entendido el día de la expiación y su propósito? No, queridos. Y en 1888 tampoco. ¿Lo entenderemos nosotros hoy? ¿Estaremos preparados? Dice, en llama de fuego para hacer venganza de los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio. Y esto ocurre en la segunda venida visible, ¿verdad? Fijaos, texto clave para comprender. Pero el pueblo aún no estaba preparado para encontrarse con su Señor.
¿Qué tenía que pasar en 1844, queridos? La boda del Cordero. ¿Qué tenía que pasar en 1888? La boda del Cordero. Pero el pueblo no estaba preparado, no se había santificado en toda la verdad y no habían comprendido. No estaban preparados. Dice, todavía había que llevar a cabo para ellos una obra de preparación, es decir, terminar la obra del lugar santo, santificarse en toda la verdad, para poder purificarse y ser restaurados en el día de la expiación. ¿Comprendéis? Dice, había de darse luz. ¿Cómo? Había de darse luz. ¿Vino la luz para este pueblo? Sí, 1888. ¿Cómo vino esta luz? John C. Waggoner. ¿Se lo esperó el pueblo? ¿Se esperó el método y la manera de Dios de traer esta luz? No, porque ellos creían que al tener a la profeta, pues ya lo tenían claro. Ahora pregunto yo, a los que están despiertos, ¿cómo vendrá la luz hoy para el remanente final? ¿A través de quién, queridos? Había de darse luz para los pioneros. ¿Para nosotros también? Sí, dice, dirigiendo sus mentes hacia el templo de Dios en el cielo, y a medida que siguieran por la fe a su sumo sacerdote en su ministerio allí, entendiendo qué es lo que está haciendo. Por eso la visión de los dos tronos, donde Jesús dice, me voy al Padre, me voy a la boda, y luego vendré a por vosotros. ¿Entendieron los pioneros? No. ¿Y nosotros? Pues menos aún todavía. Entonces yo pregunto, ¿cómo había de venir esta luz hoy? ¿Se lo espera el pueblo? El pueblo cree que tiene sus pastores, sus ministros. ¿Cómo vino la luz en 1888? John C. Waggoner. Y la confirmación a través de la profeta. ¿Y hoy? ¿Cómo vendrá la luz del Señor hoy? ¿Se lo espera el pueblo? Me parece que no se han santificado en toda la verdad. No saben quiénes son los mensajeros escogidos por Dios hoy. No lo saben. Está escrito, pero no lo saben. Dice, y a medida que siguieran por la fe a su sumo sacerdote en su ministerio allí, atentos, se revelarían nuevos deberes. ¿Estaban en el escrito? ¿Está? Pues ¿qué texto estudiamos nosotros? Malaquías. Malaquías. Está en el Antiguo Testamento. Tenían que haber entendido Israel. No entendió. Los gentiles, menos. Los pioneros de Laodicea, menos. ¿Repetiremos la historia, mis amados? Se revelarían nuevos deberes. Otro mensaje de advertencia e instrucción había de darse a la iglesia. ¿Qué pasó en 1888? Esto. Ahora pregunto yo, si Laodicea está en Babilonia, engañada, igual que todas las demás iglesias, ¿cómo se va a dar este mensaje de advertencia hoy? Santifíquese en toda la verdad, mis amados. Porque vendrá, ya ha venido luz, y la gran mayoría no se enterarán. No se enterarán. Otro mensaje de advertencia e instrucción hoy. Por eso este mensaje, y por eso lo que estamos predicando en este ministerio es tan raro y tan distinto que no se acepta. Si se aceptaría, y todos los demás ministros de otros ministerios comprenderían estas realidades, deberían de
al estar santificados en toda la verdad, deberían de entender que el último mensaje final es Cristo nuestra justicia y que todos los demás mensajes serán absorbidos por este. Ahora, yo pregunto, ¿de qué están hablando los otros ministerios? De este mensaje de advertencia e instrucción, de esta luz que tiene que venir a este pueblo hoy. ¿Están caminando con Cristo? ¿Están en paso con la luz? Si fuera así, todos los demás ministerios deberían de entender, aceptar y proclamar este mensaje. Y yo pregunto, ¿de qué están hablando? ¿Con qué están perdiendo el tiempo? Despierten, mis amados. Por esto, el remanente final es un grupo pequeño, porque el pueblo está dormido. No entienden el mensaje. Aún hoy, otro mensaje de advertencia e instrucción había de darse a la iglesia. Dice el profeta, ¿quién resistirá el día de su venida? ¿Y quién estará en pie cuando él aparezca? Porque él es como fuego de refinador y como jabón de batanero, y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los limpiará como oro y plata, para que ofrezcan al Señor ofrendan justicia. ¿En qué justicia? Cristo nuestra justicia. Ofrendan justicia. Una vida consagrada que camina con Cristo, unidos a la naturaleza divina, ¿verdad? Dice, los que vivan en la tierra, cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario de lo alto, han de presentarse ante los ojos de un Dios santo sin mediador. ¿Por qué sin mediador? Porque el mediador tiene que estar aquí. Ya pasó la boda del Cordero. Ahora viene un tiempo de prueba. ¿Seremos fieles? De esto vamos a hablar viernes tarde. Viernes tarde noche en la reunión vamos a hablar exactamente de este momento. ¿Seremos fieles o volveremos a hacer como Adán en Edén? Han de presentarse ante los ojos de un Dios santo sin mediador. Sus vestiduras deben ser inmaculadas. Sus caracteres deben estar purificados del pecado. ¿Cómo estamos en pecado? Por la mentira, por el engaño, por la falsa doctrina. Sus caracteres deben estar purificados. ¿Qué obra ocurre en el día de la expiación? ¿Qué es esta purificación? La comprensión de la verdad pura sin contaminar y la expulsión del pecado. El macho cabrío que los 144,000 lo sacan fuera del campamento. ¿Cuál es el campamento? ¿De dónde tenemos que sacar nosotros al enemigo? De aquí, queridos. Lo tenemos que expulsar de aquí. Falsa doctrina, mentira, engaño. Aquí tiene que tener lugar la purificación. De aquí, los 144,000 han de sacar de aquí al macho cabrío de Azazel y expulsarlo. ¿De dónde? De aquí. Espero que podáis entender realidades muy profundas del Evangelio, queridos. Y este hombre especial preparado, es decir, los 144,000, los que participan del día de la expiación, hombre especial preparado, los que participan del día de la expiación, se han santificado en toda la verdad, han purificado sus mentes, han sacado de aquí a Azazel, su mentira, su falsa doctrina, y han hecho la elección final. Cristo es nuestra justicia, nadie más y nada más. ¿Entendéis la luz nueva? ¿Entendéis esta luz en aumento? ¿Entendéis que estamos al final, mis amados? ¿Entendéis la urgencia de proclamar este mensaje? Pues espero que haya cada vez más despiertos, amados. Dice,
sus vestiduras deben ser inmaculadas, sus caracteres deben estar purificados del pecado, atentos, por la sangre de la aspersión. ¿Qué dijimos nosotros que es la sangre? El mensajero de la alianza, el don inmerecido, el cuarto ángel, su obra en el día de la expiación, Cristo, nuestra justicia. Por la sangre, por la vida de Cristo, de la encarnación. Espero que entendáis profundidades del Evangelio, mis amados. Por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente, que es la gracia de Dios, el don inmerecido, Cristo, por la gracia de Dios y su propio esfuerzo diligente deben ser vencedores en la batalla del Armagedón contra el mal. En menos de una hora, queridos, os he presentado un otro evangelio del que la Odisea cree tener y no entiende ni una. Cree estar en la luz y no sabe que está en la oscuridad. Con un pequeño texto os he abierto la mente, espero, y que podáis entender en qué engaño magistral está la Odisea. Mientras el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo, mientras los pecados de los creyentes penitentes son quitados del santuario, los pecados son quitados del santuario. ¿Qué es pecado? La consecuencia de estar separados de Dios. Entonces, todos estos conceptos, todas esas formas de entender, de vivir, esa plataforma de la cual no paro de hablaros una y otra vez, ha de ser quitada de aquí. La de Azazel, la plataforma de Azazel, ha de ser quitada de aquí. Y de eso nos está hablando. Mientras el juicio investigador se lleva a cabo en el cielo, mientras los pecados de los creyentes penitentes son quitados del santuario. ¿Cuál es el santuario? ¿Cuál es el templo? ¿Dónde quiere habitar Dios? Aquí. ¿De dónde tienen que ser quitados los pecados? ¿Dónde habita Azazel? En medio del campamento de Israel. ¿De dónde hay que sacarlo? De aquí. ¿Entendéis? Debe haber una obra especial de purificación, de expiación del pecado. ¿Qué dijimos nosotros que es la expiación? La unión de las dos naturalezas, humana y divina. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Esto mismo. ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Entre el pueblo de Dios en la tierra. Dice, esta obra se presenta más claramente en los mensajes de Apocalipsis 14. Los que tienen la fe de Jesús. Ahora entendéis lo importante que es entender qué es la fe de Jesús. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí por medio del Espíritu, por el mensajero de la alianza. Porque Jesucristo es su nombre, es nuestro hermano mayor, ¿no? Es el ejemplo, es el modelo. Esto vino a explicarnos, esto vino a enseñarnos, a entender estas realidades. Y que la aceptemos, ¿verdad? Dice, cuando esta obra se haya cumplido, ¿se ha cumplido esta obra, queridos? ¿Hemos purificado nuestras mentes? Estamos en el día de la expiación, queridos. Y muchos no han terminado ni siquiera la obra de la santificación. No han entendido toda la verdad. No se han santificado en toda la verdad. Por eso están en el tiempo del día de la expiación, pero no están en el día de la expiación. Porque todavía no se han santificado en la verdad. ¿Entendéis la distopía, el tremendo engaño del supuesto pueblo de Dios? ¿Entendéis la inmensidad de la obra? Y que ni siquiera estamos en ello, queridos. Estoy peleando a muerte para que se pueda entender este mensaje. Y no hay forma, queridos. No hay forma. Satanás obra dividiendo. Cada ministerio tiene que tener su verdad, su propia vanidad, su propio orgullo, su propio mensaje. Pero no entienden, no se han santificado en toda la verdad. No entienden que todos estos mensajes quedarán escondidos en el Cristo nuestra justicia, el mensaje final.
Este es el mensaje, Cristo nuestra justicia, queridos. Y vuelvo a preguntar, cuando esta obra se haya cumplido, ¿por qué no se cumple la obra, queridos? ¿Por qué no viene Cristo? ¿Habéis entendido vosotros lo que acabo de explicaros? ¿Sabe la Odisea algo de esto? ¿Entendéis por qué Cristo no puede terminar la obra del lugar santísimo? Porque si Cristo cesa la obra del lugar santísimo, aquí no queda ninguno, queridos. Todos perecemos. Lo digo metafóricamente, porque hay algunos que están entendiendo estas realidades. Cuando esta obra se haya cumplido, los seguidores de Cristo estarán listos para su aparición, la segunda venida. Porque la segunda venida es para condenación, queridos. La boda del Cordero es la primera venida invisible. La boda del Cordero es Cristo viene en este templo. Dice, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será agradable a Jehová como en los días pasados y como en los años antiguos. Dice, entonces la iglesia que nuestro Señor ha de recibir en su venida será una iglesia gloriosa. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria. ¿Qué tendrá esta iglesia? La gloria. Una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que ya no tiene falsa doctrina, han purificado sus mentes. Ahora comprendéis, y tienen a Cristo aquí, la ley está aquí. De eso nos está hablando, mis amados. Y vuelvo a preguntaros, no es vanidad, queridos, es para que abráis de una dichosa vez vuestras mentes, vuestros ojos, orejas, que entendáis. ¿Quién más os habla de estas cosas? ¿Quién? A mí me podéis decir que yo soy el demonio en persona, no me importa nada. Pero ¿quieres abrir tu mente de una vez y entender la obra de este ministerio, de este servidor y el mensaje? Espero que despertéis, mis queridos, que no os quedéis aquí, porque de otro modo, todos aquellos que no se han purificado y no son restaurados, perecerán, queridos. Entonces ella se verá resplandeciente como el alba, hermosa como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército con estandartes. Dice, además de la venida del Señor a su templo, Malaquías también predice su segundo advenimiento, el de la venida visible en la nube de los cielos, ¿verdad? Su venida para la ejecución del juicio. ¿Entendéis? En estas palabras, y me acercaré a vosotros para juicio, y seré veloz testigo contra los hechiceros y contra los adúlteros. Adúlteros no se refiere con mujeres físicamente, se refiere a adúlteros de falsa doctrina, con otras iglesias, otras mujeres. La mujer es símbolo de iglesia, con otras iglesias, con sus doctrinas. Por eso dice, hechiceros y contra los adúlteros de la falsa doctrina, y contra los falsos juradores que dicen caminar con Cristo, pero mienten, porque no tienen el mensaje, tienen un mensaje engañador. Y contra los que oprimen al jordanero en su salario, a la viuda y al huérfano, y que desvían al extranjero de su derecho, y no me temen, dice Jehová de los ejércitos. Judá se refiere a la misma escena cuando dice, he aquí el Señor viene con 10,000 de sus santos para hacer juicio contra todos y para convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías. Dice, esta venida y la venida del Señor a su templo son acontecimientos distintos y separados. Primero viene el Señor a su templo y luego lo vamos a ver en la nube de los cielos, para recoger su iglesia gloriosa que tiene su espíritu, igual que nuestro hermano mayor, que el segundo Adán. Han heredado de él su espíritu, su carácter, ¿verdad? Y esto es a lo que yo os invito, mis queridos y queridas hermanas. Me he olvidado poner el texto final. Aquí se termina la reflexión. Espero, mis amados,
que podéis entender el porqué del mensaje anterior y de este mensaje y la importancia que tiene. Os pido, os ruego, os imploro en el nombre de Jesucristo. Vean esta reflexión las veces que haga falta. Traten de entender, queridos, porque no queda tiempo. Y aunque vosotros creéis que estáis predicando la Biblia y que no, y es verdad, son verdades, pero no son las verdades para este momento. No son las verdades para este momento, queridos. Y por eso invito a los ministros, a los ministerios, en nombre de Jesucristo os lo pido, entiendan el mensaje, proclamen a Cristo. Cristo nuestra justicia. Este es el mensaje. Entiéndalo, proclámenlo. No vaya a ser que se encuentre en el grupo que diga, Señor, en tu nombre hicimos aquello, lo otro y tal. Y que se encuentre con la grandísima sorpresa, la desgraciada sorpresa de que Cristo diga, no os conozco. Habéis hecho obra grandiosa, multitudes os han seguido, han hecho de todo, pero no con Él, con un otro espíritu, que se parece tanto, No hay maldad en esto, mis queridos. Hay todo el amor del mundo. Despierten y vivan. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que entendamos su verdad, su realidad, su perspectiva. Hagamos nuestra elección. Proclamemos a Cristo. Y os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.